Muy bien. Bueno, entonces les reitero ahora la bienvenida formal y cordial a este curso sobre fundamentos de encuadre psicoanalítico, que evidentemente es teoría y práctica. Es teoría de la técnica, podríamos decir, es el ámbito de investigación al cual el encuadre corresponde. Creo que en sus presentaciones off the record, algo del espíritu de la investigación sobre el encuadre apareció. Es un tópico poco trabajado para la importancia que tiene, entendiendo por importancia que no hay ningún proceso psicoanalítico que no tenga, vamos a decirlo así, un encuadre. Lo sepa el analista o no, lo establezca explícitamente o no, podríamos leer, ¿no?, retroactivamente que en todo proceso algo del encuadre, del setting o quizás de la forma. Hay algunos analistas que prescinden del concepto tanto de setting, de escuela inglesa, o de encuadre, de escuela argentina, y hablan más de forma o de continente, hablarán de estructura, de dispositivo inclusive, ¿no? Ya iremos viendo qué diferencias terminológicas tienen esos significantes y qué diferencias teóricas, pero en principio diríamos que no hay un proceso analítico, ni siquiera un proceso clínico, que no esté enmarcado, vamos a decirlo a grosso modo, en ciertas coordenadas, a veces espaciotemporales, pero también otras coordenadas que podríamos llamar simbólicas y afectivas. Sobre el conjunto de todas esas cosas vamos a ir conversando paso a paso, ojalá, de la manera más ordenada posible, y también les pido a ustedes que sean absolutamente generosos, generosas y honestos en ir preguntando, interviniendo, de alguna manera trayendo aspectos de sus propias inquietudes, de su propia clínica inclusive, entendiendo en todo caso que los primeros dos encuentros van a ir como de lo general a lo particular, y en el tercer encuentro vamos a intentar hacer una dinámica de supervisión clínica, es decir, de trabajar con viñetas de ustedes y pensarlas a la luz del encuadre. Evidentemente dejé ese espacio para el final porque quizás vamos a tener más terminología compartida desde la cual pensar ese asunto. Bueno, antes de seguir conversándoles sobre el espíritu de trabajar este tema, me presento muy sucintamente. Yo soy Rodrigo Aguilera Hunt, soy psicoanalista de Chile, trabajo como docente, como investigador, como escritor, y siempre me han interesado los temas, vamos a decirlo así, que cruzan al psicoanálisis con problemas culturales. Me encanta la filosofía política en particular. No obstante, en los últimos años he ido derivando mi investigación sobre elementos propiamente clínicos y técnicos. Tengo muchísima afinidad con algunos colegas de distintas escuelas teóricas del psicoanálisis. De Argentina me he encontrado con muchos colegas de alguna manera más ligados a la escuela francesa, a Jacques Lacan. Acá en Chile tengo muchos colegas que han sido incluso supervisores clínicos míos, mucho más arraigados a una tradición freudiana, winnicottiana. Por lo tanto, también me interesó hacer un seminario que, vamos a decirlo así, sea transteórico, ¿no? En el sentido de poder ir pensando problemas clínicos e ir visitando las teorías que nos permitan dar cuenta desde distintos ángulos de ese problema. Por lo tanto, no es un seminario de encuadre desde la perspectiva de Jacques Lacan, o desde la perspectiva de Freud, o desde la perspectiva de Bion, sino problemas clínicos pensados transteóricamente, entendiendo que a veces las teorías logran cierta ecuanimidad, integración o continuidad, y a veces no. A veces hay que optar epistemológicamente o éticamente por una posición, ¿no? Porque no se puede ambas, porque son incluso excluyentes. Eh, por lo tanto, yo eventualmente tengo mis propias claves de lectura y mis propias preferencias, pero no se trata tanto de convencerlos de aquello, sino de un poco de mostrarles el panorama. ¿Por qué trabajar en cuadre? En principio me parece que es un tema, vamos a decirlo así, más sexy de lo que parece, en el sentido de que convoca más componentes pulsionales de lo que el nombre de suyo plantearía. Yo le comentaba casi en forma humorística a Valeria: si le ponemos de nombre encuadre a algo, no viene nadie. O sea, no, olvídate, peor marketing.
Hay que meter algo de sexualidad, objeto arte, mirada por último, pero, pero esto no va a aprender. ¿Mm? Y bueno, sostuvimos la apuesta igual, por eso le metimos harto un poquito como sensibilizar la escucha con algunos videos, con algunas cositas, algunas viñetas, para que se fuera comprendiendo de que encuadre no es simplemente un tema, digamos, como formal, contractual, sencillo, como cualquier otro contrato social que uno puede firmar, sino coordenadas que están a lo largo de todo el caso clínico, y que si no se piensan en un formato de pensamiento clínico reflexivo, esos temas que parecen ser puramente administrativos, sencillos, casi obvios, se van a presentar como problemas. Es decir, todo aquel elemento que se asume como ya resuelto a priori, como fuera del material clínico, pero que no obstante constituye el material clínico, si no es pensado, aparece como síntoma del analista. Eso es como la primera intuición que yo tuve para defender de alguna manera la importancia del asunto. Una segunda cosa es que la gran mayoría de los autores y autoras que trabajan con la palabra encuadre, llámese José Blecher, llámese Donald Winnicott, que trabaja más la idea de setting, o André Green, y otros tantos, vamos a decirlo así, como de psicoanálisis contemporáneo, medios de psicología del yo, medios algunos kemberianos, no son necesariamente de mi mayor afinidad conceptual y teórica. Es decir, que en general los papers que yo puedo encontrar sobre encuadre me sirven más para criticar esos papers que para adherir a los mismos. Por lo tanto, buena parte de la bibliografía que yo tuve que visitar e investigar fue una bibliografía con la que discutir, que es la mejor manera de investigar, dicho sea de paso. O sea, como trabajar problemas y contraargumentar y ver qué sale de ahí. Me interesa, por lo tanto, pensar el encuadre de una manera relativamente renovada, tratar de pensarlo incluso bajo un concepto que le tomo prestado a un amigo y colega argentino, a Bruno Bonoris, que plantea básicamente que la materialidad fundamental de un caso clínico psicoanalítico es la textualidad. Y por textualidad no estamos pensando simplemente en letra escrita en un papel, ¿no? Sino por la textura del caso, la materia de la cual está hecha, es una textualidad en tanto que es susceptible de una lectoescritura. Lo que hace de algún material un material psicoanalítico susceptible de lectura psicoanalítica es justamente su textualidad interpretativa, la capacidad de poder establecer de ella algún ejercicio, digamos, ¿no?, de intelección de una verdad. Y me parece que pensar el encuadre no como algo externo al caso clínico, sino como algo constitutivo de las coordenadas que hacen posible el despliegue, si me apresuran un poco, de la transferencia, y por lo tanto pensar esto como parte de la textualidad psicoanalítica nos permite quizá un paradigma nuevo y distinto para pensar justamente el encuadre. Entonces, no es que esté, por una parte, el encuadre allá afuera dado a priori y las asociaciones libres del paciente constituyendo la materialidad, sino pensemos esto más moebianamente. No hay una afuera y una adentro del encuadre, sino el encuadre entra al caso clínico. Y le presta material a la fantasía, a la transferencia, a la posición del analista, a la dirección de la cura, a la ética del caso. Incluso a veces elementos del encuadre permiten leer elementos que son diagnósticos, eso lo vamos a ir viendo conforme avancemos. Entonces, en principio esa sería como la inquietud general, ¿sí? Tengo preparado básicamente como una pequeña introducción a una suerte de síntesis personal de los elementos que vamos a ir desplegando entre hoy y la semana próxima. Y luego me gustaría trabajar con ustedes algunos papers que también les voy a hacer llegar para que ustedes los tengan, con algunas viñetas, con algunas citas particulares, para que las vayamos discutiendo en conjunto. Es decir, generando lectura crítica respecto de algunas frases que me parece que son disparadoras de pensamiento, que condensan más de una posición.
pero de alguna manera, atendiendo a que cada uno de ustedes tiene distintos backgrounds clínicos, distintas experiencias, distinto bagaje conceptual, voy a ir desde lo más básico, ¿sí? Desde las definiciones primeras de encuadre, desde el uso que tiene, y de qué es lo que se considera también encuadre, ¿no? Que a lo mejor estamos asumiendo y uno dice, sí, sí, me hace sentido, pero ¿qué sería, no? ¿Qué es lo que entra, qué es lo que no entra aquí? Eh, ¿Qué tan grande es esta bolsa? ¿Sí? Bueno, vamos a ir viendo entonces. Fíjense que una de las primeras cosas que uno podría plantear es que el encuentro psicoanalítico es un juego reglado. Es un juego, si ustedes quieren, juego en el sentido fuerte de la palabra, ¿no? Si ustedes quieren hasta winnicottiano, es decir, pasan cosas serias en el juego. ¿Mm? Es un juego que no es sin sus propias reglas, ¿sí? Incluso Freud va a llamar básicamente como a la única regla fundamental del psicoanálisis, llámese asociación libre, ¿no? Por lo tanto, es un juego, diríamos así, que tiene ciertas reglas que permiten que ocurran ciertas cosas y no ocurran otras. Y esas reglas también van a permitir la emergencia de determinada forma de material y no de otro material. Al menos en principio, en forma hegemónica, va a ser el discurso del paciente. Por ahí otros podrían pensar, bueno, si me presenta una obra de arte, me trae una fotografía o algo así, si eso entra como material o no. Van a haber analistas que restringen eso, otros que van a decir, no hay ningún problema, tráigalo. Pero a lo que voy es que no es simplemente una suerte de devenir permanente, ¿no? Juntémonos cualquier día, cualquier hora, en cualquier lugar, con cualquier duración, tengamos los roles que nos surjan en ese momento, vivamos la vida, no es esas las reglas que permiten un setting psicoanalítico. Puede ser reinteresante encontrarse con alguien, entre comillas, rompiendo con todo setting, ¿no? Habría que ver si acaso hay algún encuentro humano que no tenga alguna suerte de setting o ritualización. ¿Mm? Pero en principio, las reglas del psicoanálisis debieran estar al servicio de ¿qué? Yo planteo que las reglas del psicoanálisis no debieran estar al servicio de la reproducción institucional de sí mismo, no debieran estar al servicio de la reproducción de los mecanismos de poder y de la propia neurosis del analista, sino que debieran estar básicamente al servicio del resguardo de la integridad psíquica del paciente, en tanto su conjunto de derechos, y algo tan importante como eso, generar las mejores condiciones de posibilidad para la emergencia del material que nosotros llamamos psicoanalítico. Es decir, si algo tiene que animar la decisión estratégica de cada analista en forma situada en cada caso de cuál es el mejor encuadre, yo diría como principio general, el que genere mejores condiciones de posibilidad, dada la realidad de ambas personas, dos o más personas implicadas en la escena, para el despliegue del material. ¿Mm? Eso como principio, si ustedes quieren, filosófico general. ¿Mm? Bien, bueno, por ahí está Valeria, ahora ya la veo conectada. Bienvenida, Valeria. No sé, Valeria, si quieres interrumpir, decir algo previo, yo no... Ok, bueno, yo en todo caso comenté que venías un poquito tarde. Bien, solo reitero a cada uno, que si van teniendo dudas con lo que voy diciendo, quejas, señalamientos, comentarios, chistes, vayan haciéndolo sobre la marcha y no hay ningún problema, no es una interrupción, es parte de la intertextualidad que vamos a ir tejiendo. ¿Mm? Bueno, entonces en esto yo les decía que si bien es cierto, el encuadre puede pensarse como un contrato, y todo contrato ha de ser conocido por las partes que, abre comillas, firman un contrato. Es decir, yo no puedo hacer valer algo que tú desconoces. ¿Mm? Y desde ya, por ejemplo, les comento, ¿no? Supongan ustedes que yo tengo como regla que si el paciente me avisa con menos de X tiempo de antelación que no viene,
debe cancelar la sesión de todas maneras, los honorarios correspondientes, pero yo eso no se lo advertí, no lo puedo hacer valer. Asumo entonces que es mi error no haber explicitado ese elemento del encuadre, que él lo pueda aceptar previamente para poder hacer ejercicio del mismo. Por decir algo muy banal, digamos, ¿no? Pero es muy importante que ciertos aspectos del encuadre, quizás no todos, pero algunos, sí sean explicitados. ¿Cómo, cuándo, dónde decir estos elementos? Va a ser todo un tema que también es muy clínico. Pero en principio, buena parte del encuadre ha de ser explicitado. Por lo tanto, es un contrato conocido por las partes. En ese sentido, al menos en primer término, es un acuerdo imaginario, si ustedes quieren, de yo a yo. Es decir, concita los aspectos, por poner en términos freudianos, preconsciente-consciente de las partes, sin perjuicio de que tanto el establecimiento de ciertas reglas como el cumplimiento o no de las mismas por ambas partes de la diada de trabajo va a responder a determinaciones inconscientes. Pero en principio, digamos, ¿no? El decir yo trabajo así, vamos a vernos en tal día, va a pasar esto, va a pasar esto otro, usted tiene este rol, yo tengo este, es un acuerdo entre yoes, ¿sí? Bueno, pero en todo caso, se trataría de un contrato que tiene características distintas a la de cualquier otro contrato social. Tiene ciertos elementos compartidos, pero tiene sus particularidades. Las vamos a tratar de ir viendo juntos durante estos encuentros. Por ejemplo, una primera cosa, al menos en lo que respecta al establecimiento de un encuadre no regulado institucionalmente, sino una consulta particular de un analista en el que él o ella pueden fijar las reglas del juego, distinto a un hospital, distinto a un, ¿me entienden? Que hay reglas que trascienden al puro analista. Diríamos que es un acuerdo que no se firma, es decir, no hay una hoja en la cual usted se compromete a, ¿no? Es un acuerdo que se contractúa en el orden de la palabra. Y esta materialidad de que sea establecido en el orden de la palabra tiene que ver con dos cosas. Primero, con concederle a la palabra la dignidad y la potencia que tiene en general y que va a tener a lo largo de todo el tratamiento, ¿no? Es decir, si hay un lugar donde las palabras valen, es ahí, donde las palabras son actos, es precisamente en psicoanálisis. Y por otra parte, porque un acuerdo firmado supondría cierta instalación ansioso-paranoide a priori, digamos, ¿no? Es decir, en el sentido del control panóptico estatal, ¿no? Usted firmó esto, ¿no? Como que aparece el elemento vigilante, policial, judicial, que estaría presente en todo contrato firmado. Y no una suerte de voluntad entre partes que concitan ciertas reglas del juego. Es decir, uno antes de ponerse a jugar ajedrez no necesita firmar que la reina se va a mover así, que el alfil se va a mover así. ¿No? Está fuera de lugar. ¿Sí? Sería absolutamente irrisorio desde esa perspectiva. Después podremos ver que hay situaciones clínicas que a lo mejor no son las típicamente psicoanalíticas, pero que de todas maneras permiten escenas psicoanalíticas, como podría ser derivación por una persona que está en un proceso judicial y que está de alguna manera compelida a tener que hacer un trabajo clínico, se encuentra con un analista, u otras situaciones, de repente hay situaciones académicas donde se le hace firmar al paciente que va a estar en sala espejo, que del otro lado van a ver 20.000 estudiantes comiendo palomitas de maíz, digamos, en el caso, y la gente firma, digamos, ¿no? Pero en principio, por fuera de esos encuadres, ya iremos viendo de encuadres que se van alejando de alguna manera de estos más hegemónicos que tenemos en nuestro imaginario. Pero en principio diríamos que idealmente es un encuadre de palabra entre personas que concitan ciertas reglas del juego. Y que se subentiende que está al servicio de un espíritu común, o más bien de un interés compartido, que sería que las cosas anden en beneficio del paciente o del consultante. Ahora, no porque no sea firmado, deja de tener cierto peso de valor de compromiso el encuadre.
esperando que ambas partes justamente se ajusten a su cumplimiento. Es decir, no es una palabra banal que por no ser firmada no se sostenga en su sentido de compromiso de sostenerlo. En esto, la responsabilidad fundamental de tomar en cuenta la seriedad de un encuadre es fundamentalmente del analista y no del paciente. Es un asunto de palabra, por lo que ésta adquiere un estatuto particular en la situación psicoanalítica. Ustedes saben que retroactivamente una palabra empeñada, al ser contrastada con otra, adquiere valor de interpretación. Una palabra y un acto, ¿no? Podríamos plantearlo como un S1, un S2. Es decir, concordamos esto, está pasando esto. Hay algo que leer. ¿Por qué no está ocurriendo esto que anteriormente concordamos? O sea, el encuadre de suyo entra inmediatamente como un elemento que eventualmente en el decurso del proceso clínico puede ser leído. De hecho, el no cumplimiento por cualquiera de las partes da cuenta siempre de la presencia de lo que podríamos llamar un síntoma, como material de análisis, más que de reproche moral. Es decir, el no cumplimiento de un contrato podría suponer reproche moral, castigo monetario, judicialización, castigo, interpelación al yo, de usted por qué, ¿no? En psicoanálisis diríamos que fundamentalmente la alteración de un encuadre que previamente se concitó entre las partes supone una lectura sintomal. Es decir, hay algo en el orden del sentido que se está jugando allí, por lo tanto, menos que una interpelación de reproche moral yoico, la rotura del encuadre supone una lectura. ¿Qué está pasando acá? En la escena clínica, ¿qué está ocurriendo? Para que encuadre no suponga a priori en ustedes la sensación de que ustedes son vigilantes de un contrato originario y que toda ruptura de ese contrato supone necesariamente una posición policíaca que devuelva el orden de las cosas, ¿no? Como si se tratara de suyo de devolver el orden de las cosas. En psicoanálisis sabemos que nunca se trata simplemente de eso. Incluso una dolencia, un malestar, una angustia, nuestro trabajo no simplemente consiste en el alivio, digamos, fenomenológico de esa dolencia, sino de alguna manera de leer en esa dolencia algún mensaje encriptado, ¿no? Alguna formación metafórica. Por lo tanto, con las rupturas del encuadre va a ocurrir lo mismo, que aparezca en clave sintomal como formación del inconsciente y no como reproche entre ciudadanos, vamos a decirlo así. Por lo tanto, si se fijan, ya es un contrato que está en otro registro, jugándose. Dicho de otro modo, sus fallas en cualquiera de los temas que lo constituyen se ofrece como un lugar privilegiado del discurso para leer allí lo inconsciente. Digámoslo así, la falla del encuadre puede ser leída como una formación del inconsciente. Este contrato se funda no como un recurso, por lo tanto, de prohibiciones, de inhibiciones al yo. En principio podríamos pensar que sí, usted no puede venir aquí a hacer cualquier cosa, no sé, no puede golpearme, no puede venir a defecar en el salón. Son cosas que uno no la dice, habitualmente asume que no van a pasar. Pero en todo caso no es eso, digamos, no es como, mira, usted puede, no puede, como quien te lee así el reglamento para entrar a una institución. Eh, Sino por el contrario, lo que les decía, el espíritu es potenciar los procesos que abran la investigación de lo inconsciente. Generar un contexto relacional favorecedor del pensamiento, de la reflexión, de la comprensión, de la creatividad, en suma de la posibilitación de un trabajo que compete a lo menos a dos instancias, analista, analizante.
El encuadre, entonces, entendido como dispositivo de trabajo, es decir, la disposición a un trabajo, es responsabilidad del analista, tanto plantearlo, como sostenerlo, como cambiarlo, como leerlo. En ese sentido, tomemos la lógica de Lacan, cuando plantea que no hay responsabilidad subjetiva sobre el síntoma, que es todo un tema en psicoanálisis, si hay responsabilidad o no sobre el propio sufrimiento. Ya podremos conversarlo, pero no me alejaría demasiado si me detengo ahora en esto. Pero si hay una posición que es responsable, es la del analista. Esto lo dicen muchas veces acá. ¿Sí? Hacia allá apunto con esto, de que el encuadre es parte del dispositivo que el analista instala para el despliegue de un trabajo. Si bien como analistas no sabemos sobre el paciente, ni sabemos sobre el ideal de la terminación de un análisis, es decir, nosotros dirigimos la cura y no al paciente, sí sabemos sobre cuáles son las mejores condiciones de posibilidad para nosotros operar y trabajar con una persona. O al menos debiéramos saberlo, intentar saberlo. Y para esto es que estudiamos tantos años también. Fíjense que una de las cosas que desde ya voy anticipando cuando me detenga en la cuestión de los encuadres que pueden ser de copresencia tridimensional en un mismo salón versus, por ejemplo, encuadres de copresencia telemática, remota, a distancia, online o telefónica, la cuestión de las condiciones de posibilidad para el despliegue de un material es la pregunta, ¿no? En muchas ocasiones yo siempre digo que en psicoanálisis no tiene que operar la desmentida, es decir, que todo es igual, da lo mismo, casi como, bueno, como pasaba en pandemia, digamos, hay que seguir laburando, por lo tanto da lo mismo. Los mismos analistas que hace un año decían no, que la copresencia corporal es la única manera, un año después decían no, da lo mismo. Pura desmentida, hay diferencia. Pero tampoco los nostálgicos del oro puro del psicoanálisis, de la institución tradicional, de un solo encuadre clásico como una condición sine qua non para el despliegue de lo inconsciente, también me parece absolutamente burda y equivocada. O sea, más habla de la nostalgia, digamos, neurótica obsesiva, digamos, del analista, que de si realmente lo telemático no permite un trabajo psicoanalítico propiamente tal. Pero ya vamos a ir entrando en ese problema, pero siempre bajo la luz de mejores condiciones de posibilidad. El encuadre en la mayoría de sus variables, en la mayoría de sus variables y en la mayoría de los casos y momentos no es negociable. No es, mire, vamos viendo lugar, ¿dónde le quedaría mejor? ¿En su casa? O cada vez, digamos, no, hoy día me queda mejor en el parque, ¿por qué no vamos a un café? Bueno, vamos a un café. No sabe que en realidad creo que sus honorarios están muy costosos, creo que yo debería pagarle menos. Ah, bueno, no, no es esa suerte de tasación permanente entre dos partes que van negociando como una fuerza de gallitos, digamos, ¿no? Para imponer sus términos. El encuadre de alguna manera es responsabilidad del analista plantearlo y defenderlo y decir si el paciente no se ajusta al encuadre, bueno, quizás no puede trabajar conmigo. Quizás estoy exacerbando, ¿sí? En el extremo un punto, pero simplemente para mostrar que no es como una negociación como cualquier otra, porque ante todo, las posiciones que uno decide para establecer un encuadre son decisiones que son estratégicas y que son éticas, que no están en el plano de la negociación o de la imposición de voluntades en una relación de equivalentes. Ya vamos a ir viendo por qué en todo caso. Quizá a la medida que avancemos se va a ir entendiendo por qué esta suerte como de disimetría de poder al momento de plantear algo así como un encuadre. ¿Y qué excepciones podría haber a esta regla también? La razón de ser de esto, abre comillas, no negociable o poco negociable, responde a una concepción de lo inconsciente.
y también a la naturaleza de las herramientas técnicas para el abordaje de lo inconsciente. El establecimiento preciso del encuadre transmite la impresión primera de que el analista sabe lo que está haciendo, lo cual es relevante, sobre todo inicialmente, para que la transferencia positiva imaginaria pueda instalarse. Es decir, por ponerlo en el modelo, si ustedes quieren, biomédico, ¿no? Si el médico me dice recuéstese en la camilla, yo no le digo, no, mejor de pie, porque fíjese que voy y me acuesto en la camilla. Asumo y entiendo que esas son las mejores coordenadas para que me ponga el dispositivo que me va a medir el pulso o lo que fuere, ¿sí? En general, nosotros podríamos pensar que las metáforas médicas no son las más afortunadas en psicoanálisis porque nosotros planteamos que, bueno, una serie de críticas epistemológicas a la posición médica, digamos, ¿no? Desde todo punto de vista. Es más, el psicoanálisis podría decirse que nace justamente de la subversión de la clínica médica vienesa, digamos, ¿no? Y francesa de fines del siglo XIX. ¿Mm? En lugar del saber ya no está en el experto, se desplaza la mirada hacia la escucha, y una serie de variables distintas. Pero en principio lo que quiero decir es que eh, una mínima dosis de transferencia imaginaria en el sentido de la contribución para que se genere el sujeto supuesto saber en el analista, en el dispositivo, a veces supone hacer sentir al otro que uno sabe por qué hace ciertas cosas. Que eventualmente hay una suerte de acto de fe en aquello, en ambas partes, dicho sea de paso. Para José Blecher, que es uno de los autores que trabaja el concepto de encuadre, literalmente como encuadre, porque nota al pie, Freud jamás mencionó la palabra encuadre, sin perjuicio de que en sus textos técnicos, en Consejo al Médico sobre Iniciación al Tratamiento y otros textos clásicos, trabaja muchos elementos que uno podría pensar retroactivamente, se leen como elementos de encuadre, él no trabaja este concepto propiamente tal. Y es muy interesante porque en cierto modo yo creo que hay que siempre tener presente que Freud lo que estaba viendo necesariamente era las mejores condiciones de posibilidad para investigar el objeto que él estaba alucinado descubriendo, digamos, que eran las formaciones del inconsciente. ¿Mm? Ah, no, hacer la hipnosis, no, quizás el diván, no, quizás así. O sea, lo que estaba buscando es eso, era una inquietud epistemológica ante todo, no, no una reglamentación instituida, ¿sí? De hecho, la cuestión más reglamentada desde la cual yo no vengo a hablarles, digamos, yo no vengo a hablarles como defensor de una institución psicoanalítica que dice cuál es el encuadre pertinente y cuál no. Habitualmente, las prescripciones técnicas más rígidas respecto de qué es un análisis y qué no es un análisis son problemas institucionales. Problemas de la IPA, por ejemplo, ¿no? La International, o cualquier otra institución. Por ejemplo, un análisis debe ser a lo menos 3 veces por semana. Una sesión no debe durar más de, menos de. Una sesión no puede ser gratuita, puesto que si no hay dinero, ¿no? O sea, todas esas normativas que han de ser cumplidas, de lo contrario, usted no es parte de, o su análisis no es un verdadero análisis, o usted no ha completado la formación, etcétera, son problemas ante todo institucionales. Aquí estamos tratando de pensar con Valeria, de alguna manera, en una plataforma autónoma, digamos, ¿no? Con suerte como de libre pensador, entre comillas. Como, bueno, hablemos de estos problemas, veamos qué sale, o sea, desde esa ética, ¿no? De colegiados discutiendo. Bueno, para José Blecher, que como les decía, es uno de los investigadores de habla hispana que más trabaja el concepto de encuadre, el encuadre reviste singular importancia porque se constituye en aquello que sostiene, fíjense esto que les voy a decir, porque ya es entrar un poquito en teoría psicoanalítica, incluso en nociones psicopatológicas que no tienen por qué ser compartidas por todas las posiciones teóricas en psicoanálisis. Pero para Blecher, la importancia clínica del encuadre radica en que sostiene la parte psicótica de la personalidad.
lo indiferenciado, lo sincrético o simbiótico, que anuncia este rastro simbiótico originario del psiquismo. Fíjense que si nos detenemos solo en esto, ya voy a seguir argumentando lo que dice Blecher, pero necesariamente una lectura de la función del encuadre está codeterminada con un conjunto no menor de hipótesis clínicas, que no tienen por qué ser compartidas por todo el mundo, ¿me entienden, no? Pero se fijan que no es como el encuadre está por una parte y la clínica y la teoría y la psicopatología está por otra y la transferencia está por otra. Necesariamente las decisiones que nosotros tomemos del encuadre son covariables de nuestra posición teórico-clínica. Esto sí es súper importante que ustedes lo tengan claro. Porque uno podría decir, no, yo no creo que el originario psíquico sea simbiótico, ni creo que, salvo en estructuras psicóticas, hay algo así como partes, aspectos o regresiones psicóticas de la mente. Eso es escuela inglesa, no va conmigo, por lo tanto, ¿me entiendes? Y está bien, sería respetable. Lo que quiero decir acá es que quienes han trabajado el encuadre, yo lo que me encuentro siempre es que lo hacen necesariamente defendiendo posiciones que son teórico-clínicas y no son administrativas en último término. Bueno, este autor, José Blecher, sostiene que cada paciente concurre al análisis con su propio encuadre y que quiere imponerlo a aquel que fija el analista en el momento del contrato. En esto José Blecher es muy liberal, digamos, ¿no? Liberal en sentido, digamos, como de teoría política. Entonces, de alguna manera, el paciente viene como su oferta y nosotros tenemos una contraoferta. Se trataría de alguna manera de una lucha de poder por imponer los términos, o por ponerlo en clave hegeliana, del amo y el esclavo, digamos, ¿no? A ver quién somete a quién con el encuadre que ya trae. No nos riamos tanto en todo caso. A veces, yo no sé si les ha pasado, hay pacientes que uno recibe y de plano ya te dicen, yo no voy a poder venir, pero yo ¿y por qué tú cobras eso? Eh, pero mira, o la otra vez me pasaba con una paciente que era, yo leí en Winnicott, fíjate que el paciente, o sea, que el terapeuta no debiera cobrar esto porque debiera ajustarse a las necesidades particulares mías. Era muy divertido el modo en que me planteaba que ella no debía pagar la sesión en que se le olvidó. Tú deberías ajustarte a mis necesidades, y entonces está siendo súper sádico. Era muy notable, ya vamos a entrar en casos clínicos y esto, pero donde el sustrato para la imaginación, para el despliegue del discurso, estaba justamente en asuntos del cuadro. No son pocos los casos en que algo así pasa. Entonces Blecher diría esto, ¿no? Que de alguna manera el paciente ya viene con una preconcepción más o menos de a lo que va. Por ahí los pacientes psi ya están como más, casi como que entran al lugar, no saludan y se acuestan en el diván en silencio. Sería decir, es el más sometido de todos. Ya tiene el dispositivo instalado desde la universidad. Pero la mayoría de los pacientes viene a resolver sus problemas y no sabe a lo que va. Eh, entonces, hay que ver con qué preconcepciones, en todo caso, con qué representaciones meta llegaría el paciente a el dispositivo. ¿Sí? Esto, en todo caso, es interesante como exploración de lo que tienen como preconcepción de lo que allí va a pasar. Yo diría que eso es algo que uno más o menos explícitamente investiga en las sesiones preliminares. Eh, Díganme, por favor, si voy bien en la temporalidad del avance, voy muy rápido, muy lento, van teniendo dudas, me interesa Eh, no bueno, perderles. sí, no, Bruno. yo quería aportar algo, pero te voy hablando, igual te vi tomando más agua, entonces dije, bueno, es momento un poquito de hablar y interrumpir. Sí, me pareció interesante todo esto que vas planteando, para mí vas bien. Más que nada resalto esta cuestión de la alteración del encuadre como un síntoma a ser leído y también inclusive esta idea de quizás cómo no pensar al encuadre alejado de la teoría, porque muchas veces, por lo menos yo como estudiante veo que suele haber una crítica constante, digamos, en el sentido de que se lo entiende por separado y a la hora de argumentar muchas veces el encuadre o ciertas intervenciones, ciertas técnicas, se podría decir, hay lagunas porque es como que se lo entiende como separado y se suele
desconocer en cierto sentido, de manera muy básica, desconocer cómo uno está trabajando, digamos. Y ahí se entra, digamos, se podría decir, en un trabajo que en vez de generar alguna producción de algo, genera un poquito de malestar, es un poquito más contraproducente, se podría decir. Creo que está bueno tener en cuenta eso, digamos, siempre argumentar con que uno trabaja. Sí, sí. Sí, de todas maneras. Yo no creo para nada que haya algo así como, bueno, esto ya es sabido, ¿no? Por ejemplo, cuando Lacan hace la crisis respecto de la sesión de tiempo variable, los problemas que le trajo en la IPA, es decir, han habido discusiones importantes y cismas incluso entre escuelas a propósito de cuestiones que uno podría pensar de teoría de la técnica, donde entra justamente el campo del encuadre. Pero por fuera de esto, que si lo precisamos es así, existe, yo diría, el prejuicio, como este baño de imaginación popular, que diría que más o menos todos sabemos cómo se hace el encuadre y que nuestras diferencias son teóricas. Pero que si uno lo mira desde fuera, todos trabajamos igual, ¿no? Más o menos una sesión de entre 40 y 50 minutos, más o menos todos pagan después de sesión, más o menos todos cobramos lo que el colega de la misma región cobra, más o menos, entre comillas, pasarían las reglas homologadas porque serían de sentido común, pertenecerían a la realidad consensuada social y no a una posición estratégica covariable con mi teoría. Y yo lo que planteo es que el encuadre tiene que necesariamente ser reincorporado a ese registro de reflexión. Y en ese sentido tú, Bruno, lo puntualizas muy bien. O sea, ahí captaste, digamos, como el corazón al menos de la inquietud. No, no resuelvo el problema, pero es la inquietud que quiero hacer el inception de eso, ¿no? Bueno, eh, al igual que Bruno, quien se anime de alguna manera en cualquier minuto a intervenir lo puede hacer. Por lo pronto voy siguiendo en todo caso. Em, ¿Franco? Sí. Puedo hacerte una consulta muy breve, para que no me Sí. quede dando vueltas. Esta idea que tenía Lacan de la apertura y cierre del inconsciente, ¿no? Que me hace sentido el encuadre en tanto me facilite la apertura del inconsciente y no me favorezca el cierre del inconsciente. Pero entiendo también que es Y una postura que los kleinianos o americanos no van a compartir, pero mm, por eso te lo planteaba como pregunta, digamos, ujú. eh, a ti como tú, como analista en particular, esta idea de apertura y cierre de lo inconsciente, favorecida o desfavorecida por el encuadre, ¿qué, qué opinión te merece? Mira, mi posición respecto de esto, a pesar de que creo que se requieren algunos eslabones previos para llegar a responder más cabalmente, sería que, a ver, la apertura y cierre de lo inconsciente en psicoanálisis desde la perspectiva de Lacan no es fenomenológica, es lógica. Pero no quiere decir que hay momentos en que lo inconsciente se apertura y sería algo así como una suerte de insight o iluminación o fenómeno, digamos, que sería palpable ahí en la realidad, sino es un encuentro entre una conjetura que se instala sobre el discurso significante. Incluso podríamos decir que hasta cierto punto, paradójicamente, si seguimos la teoría del significante, el inconsciente se abre cuando se cierra, es decir, cuando hace bucle con otra cosa, ¿sí? Nunca lo captamos en vivo y en directo, desde la perspectiva del inconsciente de Lacan, ¿no? No desde las huellas némicas que de alguna manera vuelven a aparecer como recuerdos, sino desde la teoría significante. ¿Cómo se relaciona el encuadre con la apertura o cierre de lo inconsciente en estos términos? Para mí, la relación es más o menos así, Franco, y después si quieres discutimos más sobre teoría lacaniana del inconsciente, ¿no? Eh, y es que el encuadre, vamos a decirlo así, me permite un marco epistemológico sobre el cual decir, ahí hay algo a ser leído. ¿Mm? Es decir, si yo, por ejemplo, planteo que voy a leer, voy a interrogar al significante
yo soy... yo siempre le cumplí a mi mamá en el discurso, ¿no? Y de pronto por ahí el paciente llega a sesión en una fecha en que habíamos concordado que no había sesión y estuvo ahí. Solamente en el entredicho de ciertas regularidades que supusieron los encuentros regulados de un modo u otro, que yo le avisé con antelación que no iba a estar, etcétera, etcétera, solo ese conjunto de elementos constantes que yo tengo medianamente controlados me permiten decir quizás ahí llegó, no por algo arbitrario, sino por una formación que yo puedo leer en relación al cumplimiento. Usted de todos modos quiso venir a cumplir, supongamos ustedes, ¿no? O usted cumplió aunque yo no estuviera, quizás como con su madre. Pero entonces el encuadre no es que aperture o cierre nada, sino que me permite a mí ciertos ejercicios de lectoescritura que quizás por fuera de ese marco me serían mucho más arbitrarios, mucho más caóticos situar. ¿Mm? Sería mucho más tentativo, justamente. En ese sentido, el encuadre, desde el punto de vista más lacaniano, supone cierto ambiente controlado epistemológico, vamos a decirlo así, que permite hacer que las variables del discurso que se disparan sean leídas en clave de lo que se dice y no en que un día nos vimos en el parque, otro día no nos vimos. Entonces quizás las variables de lo que pasaron están muy supeditadas a otros factores que están por fuera de lo que podemos leer. ¿Qué te quiero decir con esto entonces? Que el encuadre no apertura en sí ni cierra en sí. Quizás nos permite a nosotros como analistas operar sobre el discurso con ciertas variables más constantes que nos permitan decir, aquí pasó algo. Y este algo que pasó hace referencia a otra cosa. En ese sentido me refiero que genera como constantes epistemológicas. Para que justamente lo que nosotros estemos leyendo, por ejemplo, es una articulación entre distintos significantes. No sé si, yo sé que es una respuesta muy parcial y que a lo mejor quienes nunca han leído Lacan, etcétera, bueno, capaz que quedaron no sé dónde, pero lo que quiero decir es que ahí en Lacan fundamentalmente no es que hayan encuadres más favorecedores de las formaciones del inconsciente y otros menos, sino que el encuadre en sí sería un background que nos permitiría la operación de lectoescritura. Es decir, por ejemplo, un alfil fuera del tablero no es un alfil. Puede ser cualquier cosa, puede servir para sujetar la mesa, ¿no? ¿Se han fijado cuando los meseros, los camareros del restaurante nivelan la mesa de... que está, si yo meto el alfil ahí no tiene función de alfil, tiene función de sujetador. Pero dentro del marco regulado del juego del ajedrez, el alfil se comporta como alfil y yo lo puedo leer en función de la reina. El encuadre como reglas del juego permite eso, una constante epistemológica donde yo puedo decir, allí hubo un alfil. Por fuera de eso, no lo puedo señalar. Bueno, no sé si es la mejor metáfora, pero por ahora se me ocurrió como plantear algo así, ¿no? A propósito de que el ajedrez también es una asociación que tenía bastante Freud al momento de plantear, digamos, los primeros movimientos del análisis. Bien, bueno, sigamos un poquito más entonces. Bueno, les estaba planteando esto de José Blecher, ¿no? Blecher desde esta perspectiva va a decir entonces que el encuadre psicoanalítico ha de mantenerse fijo, como, en ese sentido como constante, ya que de este modo autoriza que se produzcan ciertos procesos de cambio que él llama propiamente el proceso analítico. Si ustedes lo quieren poner así como en epistemología positivista, cuando uno hace un examen de laboratorio, de alguna manera dice, estas variables van a ser constantes, van a ser ceteris paribus. De manera que las diferencias entre este grupo y este otro van a ser atribuidas a esta variable, porque el resto fueron constantes. Es decir, si yo quiero preguntarte por tu estado anímico a este grupo y al siguiente grupo le quiero preguntar por el estado anímico, pero este día estaba lloviendo y en el otro había un sol radiante, quizás por ahí la respuesta anímica respondió
a algo que varió, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, de alguna manera se plantea también epistemológicamente que la constante del encuadre permite leer que los emergentes diferenciales son producto o de la neurosis, o de la transferencia, o del material clínico, y no del cambio de setting. Bueno, esas constantes tendrían un aspecto que es epistemológico y tendrían otras que tienen otras funciones psíquicas, que ya iremos viendo. Anticipo desde ya, no sé, ciertas constantes podrían tener función de continente afectivo, por ejemplo, y no simplemente de grupo control a nivel epistemológico. Es decir, llegar siempre al mismo lugar, con el mismo olor, la misma textura del diván, iría teniendo un efecto de familiaridad que permite ciertas condiciones de regresión. Es decir, en otras teorías el encuadre que sea constante tiene otras funciones psíquicas, ¿sí? Que también son teóricas. Ojo, nunca son objetivas, siempre son teóricas. El encuadre, entonces, lo constante, autoriza el análisis como proceso cambiante. Esto es Blecher. Tal es así que cuando surgen diferencias con el encuadre, se constituye un punto de urgencia porque el conflicto adopta formas radicales. Vale decir, está en cuestión la permanencia del paciente en el tratamiento. Esta situación tan singular ha de ser de inmediato abordada, ya que está en un punto de quiebre y se corre el riesgo de interrupción del análisis. Ya explico esto, sigo un poco más. Pero más aún, Blecher sostiene que si durante el tratamiento el paciente no llega a presentar problemas de encuadre, hay algo de su locura que no ha llegado al análisis todavía. El paciente se ha mantenido en un área segura. Reconoce Blecher que el encuadre es una institución, ya que se trata de un paquete de normativas que se mantienen constantes. Jacques, 1951, había mostrado que las instituciones funcionan como mecanismos defensivos, es decir, adicionales a las defensas del yo están las instituciones, contra la locura. Blecher sostiene que es mejor pensarlas como depositarias de la parte psicótica de la personalidad. ¿Qué está diciendo Blecher con todo esto? Está diciendo que si el encuadre como constante es el depositario de los aspectos psicóticos de la mente, suponiendo que existen, insisto, que en ningún momento del proceso clínico haya conflictos con el encuadre, quizás supone una suerte de análisis no robustamente llevado, es decir, que se ha mantenido en el área más yoica, de menos regresión a estos aspectos psicóticos. Estamos hablando un poco de la dirección de la cura en el sentido, digamos, como bioniano. Mientras que un ataque masivo al encuadre supone un ataque a la realidad, ¿no? La locura pasa a colonizar la capacidad de un mínimo acuerdo conforme a fines, ¿no? Por lo tanto, diríamos que allí la defensa constante de un encuadre, más que la interpretación, sería el único punto que le pondría algún coto a ese devenir psicótico. ¿Mm? Es decir, que lo que allí de alguna manera estaría diciendo Blecher es que la institución defensiva del encuadre lo que haría es contener el desborde psicótico del paciente. Para lo cual la interpretación clásica, digamos, ¿no? Simbólica, etcétera, no tendría eficacia. Por eso sospecha de alguna manera de un análisis que nunca alcanza cierto grado de conflictividad en torno al encuadre. Esto, por supuesto, yo no tengo tiempo de profundizar en cada una de las teorías clínicas que cada uno de los autores que vamos a revisar supone, porque, bueno, no es un curso ni de metapsicología, ni de clínica, ni de psicopatología. Si por ahí después nos van dando los tiempos, nos metemos un poquito más en cuáles son los presupuestos que están a la base de plantear cosas así. Pero yo por ahora les quiero dar como barnices, ¿no? Ir como ablandando la oreja a distintas escenas clínicas. Entonces, permítame de alguna manera ese pasar rápido. Freud
es súper cuidadoso en reconocer que a pesar de que las aperturas son finitas y limitadas, es decir, las reglas son más o menos limitadas, lo que puede pasar, la asociación libre aquí y allá, pero las posibilidades que abren coordenadas limitadas son infinitas. Es decir, como, pensémoslo como el ombligo del sueño, ¿no? Que colinda con lo infinito. O sea, uno sabe más o menos cómo empieza un análisis, podría suponer teóricamente más o menos cómo debiera terminar, pero lo que va a pasar en el medio, ni carajo idea. De qué se va a hablar, cuáles van a ser los síntomas, qué procesos transferenciales van a ocurrir, qué significantes va a haber que marcar para eventualmente producir algún efecto de sentido. Eso es un misterio que colinda siempre con lo infinito, con la idea de acontecimiento, ¿no? Algo que no se puede prever. Mientras que el encuadre entraría dentro de lo que sí, ¿no? De lo que sí es pensable, a priori. En rigor, el énfasis ha de ser puesto en la producción del inconsciente y el trabajo de esclarecimiento que ello implica. Y en este punto las situaciones psicoanalíticas son singulares, por lo que todo lo que pueda decir acerca del encuadre o sobre la forma de trabajo no puede abandonar este carácter general. Vuelvo a este punto. El carácter general del encuadre no es normar al yo, es generar condiciones de posibilidad del despliegue de un material. Por tanto, siempre será necesario el difícil tránsito de lo general a lo particular, en cada caso. La rigurosidad, por lo tanto, en el trabajo se va a regir en un plano de inmanencia, no de trascendencia. Es decir, para quien no tenga esta distinción, lo digo en forma muy gruesa, muy somera, digamos, ¿no? Trascendencia es para todos a priori tal cosa, porque es un bien superior. La inmanencia supone el aquí y ahora del caso a caso, lo que despliega como material. ¿Cuáles son las mejores condiciones de posibilidad en ese caso? Las da el caso. Pero ahí se produce una paradoja, porque uno va a decir, bueno, pero no hay caso antes de establecer un encuadre. Entonces, ¿cómo es la cosa? Ahí empiezan los problemas clínicos, justamente. Vamos estableciendo ciertos elementos mínimos del encuadre que consideramos necesarios a priori para nosotros, pero eventualmente vamos cerrando más o acotando más ciertos aspectos en función de lo que vamos oyendo y de lo que vamos leyendo del material. Por ejemplo, yo creo en esto, que para poder dar como al proceso analítico una lectura pertinente, no funcionan las reglas generales del tipo, no sé, quizás por ahí estoy siendo injusto con algún kleiniano, pero no todo atraso es resistencia, por decirlo así. O no toda sesión difícil porque es viernes supone ansiedad de separación, envidia del analista, ¿no? Como que esas cuestiones que quedan como precipitados, casi como hermenéuticos, digamos, ¿no? Si pasa esto, entonces tal cosa. Yo creo que hay que tener ojo como con eso. O sea, eventualmente un atraso puede ser un elemento resistencial, pero habrá que ver de qué se trata. Rodrigo, perdón. Agustín, no, al contrario. Dale. Bueno, consulta, porque para entender un poco más de qué va la cosa, ¿no? Sobre todo dentro de lo que sería el terreno transferencial. Porque entiendo de que es responsabilidad del analista explicitar las condiciones, obviamente, que también de él dependen, que las condiciones para que el material surja dependen de él, ¿no? Pero me pregunto en qué medida también hay quizás cierta necesariedad del síntoma en transferencia para que se reajuste algo del encuadre. En vez de tipificar, por así decir, un encuadre para todos los pacientes, que no terminaría de abrir la singularidad, es necesario que dentro de lo que sea la neurosis de transferencia, que me parece que es tanto del analista como del paciente, eso permite una lectura nueva en el encuadre, como si fuera necesario, quiero decir, básicamente.
Fue muy complicado, perdón, porque puedo quizás No, no, simplificar. no. O sea, creo que te sigo con el planteo, Agustín. Y es precisamente esta contrastación entre el plano de trascendencia y de a priori versus el plano de inmanencias y de lectura de caso, ¿no? Que cómo entonces ajustamos un encuadre si no hemos constituido transferencia, síntoma analítico, pregunta, dos o tres conjeturas fuertes respecto a la dirección de la cura. Bueno, quizás eso recién nos indique cuál es el marco de trabajo más pertinente para ese material, ¿no? En un plano de inmanencia. Si te entiendo bien, de alguna manera sería un poco eso, ¿sí? Sí, algo como más flexible, más plástico, por así decir. Y, y lo necesario también en el sentido de que es necesario quizás que se sintomatice en el terreno de la transferencia para poder, yo qué sé, supervisarlo si se quiere y ver en qué medida quizás es el analista el que está trabado, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahí hay dos cosas con las que yo contrastaría ese punto. Bien. Primero, creo que no se trataría de laxitud, se trataría de una posición teórica. Es decir, yo no puedo establecer un encuadre mientras no tenga A, B, C, D puntos. Y eso no es laxo, o sea, lo es desde el punto de vista fenoménico, es decir, no lo establezco a priori, no es rígido, cambia según paciente y paciente, pero no es laxo en el sentido de que tú tienes una posición teórica que indica que tú ciertos aspectos del encuadre no los puedes establecer hasta que no se te den ciertas coordenadas del caso. ¿Mm? Y que incluso si esas coordenadas cambian, mi encuadre va a variar conforme a eso. Pero Bien. eso, en ese sentido, no es laxo. ¿En qué sentido? Es riguroso. Es riguroso con un planteo, ¿no? De cómo opera lo inconsciente, de qué es la transferencia. A eso voy, de que en ese sentido no es laxo. Es móvil, no es a priori, no es para todos los casos, puede variar incluso dentro de un mismo caso, longitudinalmente, pero no es laxo en el sentido de cualquier cosa en cualquier momento. Sigue siendo tu responsabilidad y sigue siendo una lectura que tú haces como lo más pertinente para el material. Sí, casi Ahora, como, esto no, te escucho. no, casi que me pregunto en qué medida el caso, en ese caso, es el caso de la neurosis de transferencia más que el caso del paciente. Que se juega lógicamente ahí, en ese espacio intermedio, ¿no? Con todo lo que esto implica, entre síntomas, Ujú. deseos, listas, ¿no? O sea, tampoco quiero abrir tanto de ese aspecto, ¿no? Pero que es necesario que de alguna forma también se problematice. Claro, ahora uno podría decir, por ejemplo, deseo del analista, que no es lo que la persona del analista quiere, no son los Obvio. ideales del analista, sino que es una posición estratégica que permite causar el deseo, ¿no? Histerizar el discurso, ¿no? Ese enigma que utilizaría el semblante del analista para causar precisamente la pregunta, en fin. Hay muchas formas de pensar el deseo del analista, pero si lo pensamos así, como un lugar lógico que produce ciertos efectos, uno podría pensar cuáles son las mejores condiciones de posibilidad de encuadre para que eso ocurra. Te invito a mi casa, me encanta jugar videojuegos, ¿me entiendes? O sea que también incluso ciertas condiciones que podrían ser sí preliminares, no da lo mismo qué setting, qué regularidad, qué modos de hablarle al paciente, si te puedo o no escribir un WhatsApp mitad de semana. Es decir, hay una serie de cosas que también van a ir de la mano con esa posición teórica. Y esto es previo a la instalación del sujeto supuesto saber, del síntoma analítico, ¿no? O sea, que también el encuadre tiene ciertos elementos que tú puedes definir a priori como mejores condiciones de posibilidad para que se produzca ese despliegue y no otro. Bien. Entonces, ahí hay un matiz un poco a lo que estás planteando, como abogado del diablo, lo digo, ¿no? Obvio, no, Abogado del pero encuadre. bárbaro, bárbaro. Porque al mismo tiempo me parece que si eso no se lleva, por así decir, a problematizar, ¿no? O a supervisar, si no aparece como un obstáculo, hay que ver realmente si funciona, ¿no? O al menos así Claro, lo pienso. sí, sí. O sea, lo que quiero decir es que allí, por ejemplo, deseo del analista, que es la sustitución de alguna manera podríamos decirlo así, de la neutralidad freudiana, entendiendo que no hay neutralidad posible. Siempre se escucha, se lee desde un lugar, ¿no? Pero lo que pasa es que no da lo mismo desde qué lugar. No, obvio. Sí, no ocurre en el Olimpo.
ocurre en coordenadas temporoespaciales, ocurre en un contrato social con un otro, y en ese sentido es covariable con un encuadre. Sí, totalmente. Bueno, Gracias. no, al contrario, disparadores, por ahí también dijo en un comentario Bruno. Gracias, Agustín. Bueno, yo esquematicé muy burdamente, muy preliminarmente, no pretendo ser un teórico del encuadre, ni mucho menos, pero hice una suerte de metasíntesis, digamos, ¿no? De ciertas funciones psíquicas del encuadre. Creo que podrían ser más, quizás conforme siga investigando podría traer más, pero me parece que con estas tres ya se tiene al menos como tres accesos posibles a la función psíquica del encuadre, ¿no? Porque uno podría pensar que el encuadre también tiene una función administrativa. Por ejemplo, nosotros vivimos de nuestro trabajo, por lo tanto los honorarios tienen no solo funciones psíquicas, tienen funciones político-económicas. ¿No? Definen nuestra posición social, el poder adquisitivo que tenemos, si podemos pagar o no la renta. Eso también tiene consecuencias psíquicas, no quiero separarlo burdamente. Pero lo que quiero decir es que acá estoy deteniéndome específicamente a que el encuadre, a diferencia de lo que podría plantear un psicólogo, ¿no? Es como, no son simplemente, bueno, ¿cuáles son las reglas del colegio médico básicas para trabajar? Sino son variables que ingresan en la fantasía inconsciente, son variables que son covariables con la teoría, etc. Perdonen que sea insistente con esto. Entonces, función psíquica del encuadre. Me parece que son múltiples. Algunas de ellas ustedes las podrán considerar más pertinentes, otras menos, pero las esquematizo del siguiente modo. El encuadre como función psíquica tendría cíclica, mira, interesante fallido, lo voy a pensar esto. Opera como ley, o en términos un poquito más imaginativos, como terceridad simbólica. Es decir, el encuadre sería una instancia tercera distinta que el arbitrio y la voluntad del analista analizante. Si bien es cierto, lo pactan como un acuerdo a priori entre yoes, como decía, pero inmediatamente en el ámbito de la fantasía pasa a ser un regulador externo, una suerte de terceridad edípica, si ustedes quieren ponerlo en términos lógicos, que no sería el yo y el tú, que no estaría en el campo del goce mítico de tú y yo fusionados en una diada, sino necesariamente regulados por una ley que no es ni la tuya ni la mía, sino es las leyes de la escena analítica, que resguarda ambas partes de la omnipotencia del yo, que resguarda ambas partes del goce pulsional sin freno, que resguarda ambas partes de un marco regulatorio al servicio de una experiencia. Y que no puede ser quebrantada por la voluntad o la omnipotencia del analista, a pesar de que el analista imponga el encuadre. Yo no sé si se acuerdan, de alguna manera, en el segundo tiempo del Edipo, en el seminario 5, donde Lacan dice que la ley se vehiculiza en la palabra materna, ¿no? Es decir, que en primer término es la palabra materna la que da cuenta de la ley del padre. A mí me carga esta cosa de mamá, papá, en el Edipo, lo digo desde ya, pero estructuralmente hablando diríamos que sí, el analista muestra su falta en ser y el límite de su propio goce respecto al paciente devorador en tanto y en cuanto tiene un encuadre que lo resguarda tanto a él como al otro. Y en ese sentido tiene función de ley, de terceridad. Y el analista no está ahí para gozar pulsionalmente del paciente, no está ahí para satisfacer su narcisismo, está ahí para trabajar, ¿no? Y para trabajar bajo un cierto prisma teórico, bajo un cierto marco ético. Por lo tanto, opera el encuadre como un resguarde silencioso de una ley. Desde la cual incluso leer ciertos impases clínicos que uno podría tener en términos transferenciales. Eh, Rodrigo, Franco. pensaba también en una situación puntual que me sucedió hace poco tiempo con una paciente que ella me dijo, si tú me redujeses los honorarios 5.000 pesos, para mí sería perfecto. Y yo dije, aquí hay una situación como de idealización de ciertas condiciones que
en general el encuadre se tiende a ver como lo negativo o las resistencias al encuadre, el quebrantamiento del encuadre, pero ¿qué pasa con la idealización del encuadre? En este caso, por idealización del encuadre, dices tú que la paciente fantasea que si cobraran 5.000 pesos menos, todo sería ideal. Exactamente. ¿Y cuál sería la pregunta? Porque entiendo lo que dices, pero no sé con qué contrastarlo, digamos. ¿Cuál es? Claro, el punto de comparación sería que, no sé qué piensas tú, pero me da la impresión que en general cuando se tiende a hablar de encuadre, se tiende a pensar en resistencia hacia el encuadre o ruptura del encuadre. Pero ¿qué pasa con la idealización del encuadre como un entorpecedor del devenir del proceso? Lo que pasa es que en este caso, lo que te plantea la paciente, tampoco yo quiero leerlo mecánicamente. Trato de reservarme con pocos elementos, decir esto es resistencia, pero en principio, para trabajar así en forma muy somera, sería resistencia, porque ella te está diciendo, el encuadre actual es el que no me viene bien. Lo ideal sería que operara como yo quiero, que es con 5.000 menos. Y ahí el significante 5.000 menos es el que tendría que ser interrogado como S1. ¿Qué es 5.000 menos para ti? Pero en ese sentido lo que voy es que no es que el encuadre esté idealizado, es que ella de todos modos está haciendo un ataque al encuadre actual. Por lo tanto, operaría bajo la lógica generalizada, bajo el esquema general de la resistencia, tal Claro, como lo estás pero planteando. Claro, pero si es que se cumplen esos 5.000 pesos menos, el encuadre quedaría en una situación de idealización, ¿no? Bueno, pero que ahí, si trabajamos lacanianamente, diríamos, bueno, vamos a descubrir que no. Es decir, que como el ejemplo que da Zizek respecto de la mujer idealizada, ¿no? Si tú pesaras 5 kilos menos serías perfecta. La mujer baja 5 kilos y no es perfecta, no es así. Siempre está la fantasía de que si las cosas fuesen de X modo, entonces el objeto del deseo sería total. Y eso la verdad es que se desplaza metonímicamente. Por lo tanto, allí esto no significa que hayan datos de realidad, por eso es que aquí estoy dejando para la tercera sesión las cuestiones más de supervisión de caso, que supone abrir un caso, ¿no? Porque eventualmente 5.000 pesos menos en determinado caso se trata de vida o muerte, se trata de llegar a fin de mes o no. Por lo tanto, hay cosas que no son solo resistencias, que eventualmente el paciente tiene dificultades para plantearlas, uno ajustará o no sus honorarios en función de esa lectura. ¿Dónde está operando esos 5.000? ¿Qué son los 5.000? Eso para mí es materialidad del caso, no es un a priori técnico. Por eso es que estamos trabajando con una viñeta súper, súper acotada. Lo único que quiero decir es que uno podría anticipar que incluso haciendo esa concesión en el encuadre no sería ideal para ella, porque eventualmente lo que está desplegando allí es otra cosa. Es una demanda de que el otro se ajuste a ella. O no sé, hubo otra cosa que habría que poder leer. ¿Mm? Mm, Me sigue Franco, ¿no? Con el Sí, sí, argumento que... sí. Ahora, Mm, esto no supone que tengamos que necesariamente estar incomodando a nuestros pacientes con el encuadre. El encuadre a priori tiene que ser cómodo para las partes, porque mientras más mudo es el encuadre, mejor. Cuando el encuadre hace ruido es porque algo tiene que ser leído allí. ¿Mm? Pero en general el encuadre opera mudo. Por eso es que no es algo que hablemos mucho. Lo que pasa es que quizás estamos poco acostumbrados a leer impases clínicos, formaciones del inconsciente, síntomas, asuntos transferenciales bajo el prisma de considerar el encuadre allí, ¿no? Como algo inmanente a esos problemas clínicos. Y eso es lo que estamos intentando sensibilizar como pensamiento clínico. ¿Sí? Bueno, si quieres después podemos trabajar esa viñetita un poquito más, Franco, ¿no? Pero está buena la pregunta, está muy buena. Bien, entonces les decía, la primera función psíquica del encuadre sería la función de ley o de terceridad simbólica.
Esto es muy pensable desde nociones de Freud, desde nociones de Lacan, diría yo también. André Green lo trabaja literalmente como terceridad simbólica, es decir, tenemos autores que permitirían sostener que esta es una función psíquica del encuadre. Limitar la omnipotencia de la diada. Fisurar lo que allí puede pasar en un marco que está por fuera de la diada. La segunda función psíquica del encuadre, no porque es menos importante que la primera, el orden en este caso es absolutamente arbitrario, no es un esquema secuencial. Es absolutamente sincrónico. Leo uno antes y uno después porque el lenguaje es así. El segundo punto de función psíquica del encuadre, como marco epistemológico para la lectura y despliegue de las reglas del juego. Creo que esto ya lo dije hace unos minutos atrás, ¿no? Que me parecía que el encuadre, al establecer ciertas variables, como, paradójicamente, variables constantes, ¿sí? Lo que permite es una suerte de marco epistemológico desde el cual leer ciertas cosas que varían. Palabras, discursos, gestos, vino, no vino, ¿no? Solamente sobre un marco de regularidad la diferencia es constatable, ¿no? Si no hay ninguna regularidad, todo es diferencia. Pero nada es diferencia, porque es diferencia respecto de qué. Si el paciente faltó, pero en realidad no hay horario de sesión, no sabemos si faltó. A lo mejor faltaste tú. Porque a él se le ocurrió que era el jueves, y a ti se te ocurrió que era el martes. Entonces, no faltó. Se le ocurrió otro día. Entonces, lo digo como ejemplo muy banalizado esto, ¿no? Pero en el sentido de que solamente una ausencia a sesión puede ser leída si que nos vemos todos los martes. Si no, no hay ausencia a sesión. ¿Sí? La diferencia tiene que ser leída en covariable con otro elemento, ¿no? Que nada es en sí, sino en relación a otra cosa. El encuadre como marco epistemológico muchas veces es ese punto constante sobre el cual, vamos a decirlo así, se ve algo como diferencia. Después vamos a robustecer cada una de estas cuestiones en todo caso, porque evidentemente si es el marco epistemológico, también las roturas del encuadre pueden ser leídas como formaciones del inconsciente, como síntomas, como resistencias, etc. Pero solamente pueden ser leídas en la medida que más o menos soy consciente de cuál es ese encuadre, si no, no puedo leer nada. El tercer elemento me parece que tiene que ver con algo que la escuela inglesa, Bion, Winnicott, Balint, el Middle Group en general, establecerían como la función del encuadre como ambiente, como holding, como sostenimiento, que es un aspecto del ambiente. Aquí no es la función de ley, si lo quieren poner súper imaginariamente, está como la función paterna de ley, la función materna de ambiente. ¿No? Pero tampoco lo quiero poner allí, pero quizás para los que les gustan estas cosas más simples, sería algo de esto, ¿no? La función de ambiente o sostén como coordenadas que favorecen ciertos estados de regresión, estados de no integración, que no es lo mismo que disociación, estados de no integración donde se afloja la unidad yoica y por lo tanto tiene que ver mucho con el estado de asociación libre, entre otras cosas, el estado de no integración en Winnicott, donde las palabras adquieren su cualidad de juego y ya no simplemente de relato ordenado y controlado desde la voluntad y el dominio. La posibilidad de tenderse sobre un diván sin tensión muscular, en fin, todo eso tiene que ver con un estado donde si no confío en el ambiente no puedo hacer eso. Hoy día, por ejemplo, me contaba una supervisando que una paciente, hablando de un cierto tema, necesitó darse vuelta en el diván y mirarla a ella de frente, ¿no? Yo digo, pero eso no es un ataque al encuadre. Quizá para hablar de eso necesitaba ciertas coordenadas de vigilancia del otro que en la fantasía le resultaban amenazantes, precisamente hablando de un abuso sexual. Entonces, a eso va un poco, que también el encuadre como setting concreto, sensorio perceptual incluso, motriz, muscular, genera ciertas condiciones favorables para la lectura de lo que en esta escuela de psicoanálisis sería regresión a la dependencia, estados de no integración.
Te podría interrumpir, se lo podría pensar a esto quizás más desde la lectura de Lacan, esta idea como una consistencia, digamos, imaginaria, como tridimensional, que genera ese espacio del consultorio, no sé si tiene la palabra, pero que compromete el encuadre, digamos. Sí, sí, yo creo que sí, Bruno. De hecho, hace mucho tiempo vengo pensando en esto de que muchos lacanianos, quizás por el esquema Z, por el esquema lambda, por esto como de que el análisis no debe circular de yo a yo, sino en el eje simbólico, y de que después no se trata de la persona del analista, sino justamente de la no persona, de la función de objeto A, desacreditan el lugar y la función que tendría lo imaginario en clínica. Y sobre todo en aquellas, digamos, como eh, casos donde la neurosis está precariamente imantada, allí donde las angustias son angustias hiperintensas, etcétera, la dimensión imaginaria es importante. La dimensión imaginaria de la transferencia, la dimensión imaginaria del discurso, la dimensión imaginaria de la consistencia corporal y de la consistencia del espacio que alberga el encuentro, son claves que son importantes en cierta casuística clínica y que por ahí en el lacanismo más hegemónico sea como la palabra imaginario es como una mala palabra, digamos, ¿no? Más esto es Claro, imaginario, sería ¿no? como una lectura que supone lo imaginario lejos de lo simbólico, como totalmente separados, digamos. Claro. Y que es contrario un poco al espíritu de la teoría de nudos que finalmente va a tener Lacan, Claro, ¿no? claro, sí, sí. Entonces, sí, yo creo que está emparentado, Bruno, si se quiere leer lacanianamente, con este asunto, ¿no? De la consistencia imaginaria. Eh, Quizás ahí habría que pensar un poquito más, digamos, como teóricamente, qué relaciones posibles hay entre el objeto en Winnicott, el objeto en Lacan, la constitución de lo imaginario a través del estadio del espejo o a través de los cuidados sensorio-perceptuales efectivos que hace el ambiente respecto del infans, comunidad psicosomática. Son cuestiones distintas, pero que creo que pueden ser pensadas clínicamente como algo afín, como un territorio clínico similar. ¿Mm? Hay un curso que hace poco creo que dio Lara Lisenberg con Juan Manuel Martínez a propósito de la cuestión de lo imaginario o de ciertas como devenires clínicos. No recuerdo cómo se llama el curso, por ahí les puedo preguntar porque los conozco a ambos, donde de alguna manera trabajaban lo imaginario desde Lacan y la importancia que puede tener también en clínica y en algunos casos sobre todo donde no se trata de esta neurosis tradicional como bien armadita, ¿no? Bueno, entonces aquí tendríamos esta tercera función psíquica del ambiente como sostén. Eh, a su vez, ya saliendo de estas tres funciones, agregaría entonces que las modificaciones del encuadre por parte del analista, eh, esto es algo que mencionaba Bruno, si mal no recuerdo, no, Agustín me pareció, a propósito de la cuestión de lo variable del encuadre, si es móvil o es fijo, si se fija a priori o se fija en el momento, a posteriori, en fin. Eh, una reflexión que planteo acá es que las modificaciones del encuadre por parte del analista pueden leerse o bien como actings, como acting out, ¿no? Como ser llevado al acto que no fue pensado, simbolizado, etc. Por lo tanto, así como como resistencia al analista, como transferencia imaginaria, digamos. O bien pueden ser como ajustes que hace el analista acorde a una lectura del caso. Y yo creo que a priori un cambio en el encuadre no es ni un acting out, ni una... Habrá que ver de qué se trata, digamos, ¿no? Pero no solamente porque el analista cambió encuadre o flexibilizó una norma, etcétera, quiere decir que está haciendo un acting. Supongan ustedes que yo, en determinado caso, no permito las llamadas telefónicas de mis pacientes o no leo sus cartas, ¿no? Y en determinado caso lo hice, ¿sí?
Si yo tengo una lectura del caso de por qué leer esa carta en mitad de semana, o por qué recibir y contestar ese llamado telefónico en función del momento transferencial, en función del diagnóstico de los asuntos en juego, etc., no se trata de un acting, se trata de una lectura. Y supuso una variable del encuadre respecto al que se tenía precedentemente. Pero por ahí si yo estoy con angustia de perder pacientes porque me quedan 3 y necesito 2 para pagar la renta a fin de mes, y me llama y le contesto, porque en realidad quizá si no le contesto se va a molestar, y si se molesta se va a ir, bueno, quizás lo que estoy, no estoy haciendo ninguna lectura de caso, digamos, ¿no? Estoy actuando mis angustias de quedarme sin pacientes, tratando de responder a cada una de sus demandas como esclavo de la demanda para justamente dar cuenta de ese problema, ¿no? Lo puse como ejemplo muy burdo, pero un poco para decir que a priori la ruptura del encuadre por parte del analista no es a priori un acting o una lectura. Va a depender, ¿sí? A veces se tratará de una cosa, a veces se tratará de otra. Tendríamos que tratar entonces de entender que el encuadre lo podemos modificar siempre y cuando se trate de una lectura de caso, que coparticipe de algo que nosotros, como parte de la transferencia analítica, como parte del síntoma analítico, podemos decir, bueno, esto tiene sentido. Esta concesión o esta ruptura del encuadre es importante para la dirección de la cura, es importante para este momento transferencial, etc. Lo mismo del reajuste de honorario, supongan ustedes, ¿no? Reajuste de honorario porque, bueno, no me queda otra, o eventualmente por otras razones. Todas esas operaciones son operaciones que son clínicas, nunca meramente administrativas. Esta lectura de caso, fíjense ustedes, como concesiones o alteraciones del encuadre, en tanto una cuestión móvil que se ajusta a los momentos distintos, es lo que Winnicott va a llamar actitud profesional, como distinto a la rigidez técnica clásica con la que discute del ámbito como más kleiniano, ¿no? De que toda ruptura del encuadre es un ataque a la mente del analista, que tiene que ser interpretada, etcétera, etcétera, ¿no? Como la interpretación sistemática de la transferencia negativa. Winnicott lo que está diciendo aquí es que a veces hay demandas del yo, demandas del self en constitución en determinados momentos de precariedad, donde el ajuste del analista a esas demandas, a esas necesidades del yo, son cruciales para el caso. Que si se interpreta ahí, finalmente es un redoblamiento de la violencia. También, nuevamente, son diferencias teóricas respecto de qué es un caso clínico. Y supone diferencias en el encuadre, si se hacen concesiones o no se hacen concesiones. Si se altera o no se altera, depende de una posición teórica, nuevamente. Hay quienes, y voy a acelerar un poco la marcha porque veo que quedan 15 minutos y voy recién, llevo una página y media. Y quiero revisar 20 papers, olvídense. Valeria, esto va a ser un fracaso absoluto. Hay quienes distinguen en una epistemología, si ustedes quieren, más tradicional. Por epistemología tradicional me refiero a afuera, adentro, externo, interno, antes, después, cuestiones que desde un poco desde la lógica topológica de Lacan se van a disolver, ¿no? Pero que operan mucho en el sentido común, y sobre todo en la escuela inglesa. Dicho esto, ¿a qué voy? Hay quienes distinguen un encuadre externo, que serían las coordenadas de la realidad, de un encuadre interno, que sería mental. Y el encuadre interno sería la teoría del analista, la supervisión del analista, el modelo teórico del analista, la contratransferencia del analista, los pensamientos del analista, los sentimientos del analista. Eso sería el encuadre interno. Yo entiendo el espíritu de mostrar la diferencia. Si una cosa es la plata, el lugar, si lo hacemos por Zoom, lo hacemos por Skype, lo hacemos en mi consulta, eso sería entre comillas externo, y quizás si mi teoría de lo inconsciente es lógica, es de huella anémica o es de otra, bueno, eso sería interno, ¿no? Claro, como elemento imaginario sirve para esquematizar y diferenciar. Pero siendo riguroso, al menos en el rigor que yo sigo en esto, me defino un poco más lacaniano como episteme,
no sé si es tan pertinente distinguir algo así como encuadre externo o interno, ¿no? Me parece que está en el ámbito de la extimidad, de lo moebiano, ¿no? El honorario no es externo, ¿externo a qué? ¿No? Es una posición teórica, el dinero también es un significante, no me parece tan pertinente, tan preciso epistemológicamente situar esa diferencia, ¿sí? Porque me parece que justamente las modificaciones contractuales responden a lecturas teóricas. No sé dónde empieza una y termina la otra. Por lo tanto, me parece menos pertinente no pensarlo bajo la lógica textual de lo inconsciente y la materialidad significante del inconsciente. Para mí el encuadre hay que pensarlo en esas coordenadas. Aunque tengan dimensiones que son temporio-espaciales en un sentido tridimensional, me parece que el pensamiento clínico sobre esos aspectos no es externo-interno. No, me parece que es una epistemología pobre para pensar el problema si lo queremos defender como algo que es covariante con nuestra teoría clínica. Y no simplemente reglas del juego externo para adentro, interno, la teoría. Dos cosas separadas, y claras y distintamente. No, no son dos cosas claras y distintamente separables. Es decir, que el encuadre respondería a la misma topología del cuerpo como significante. Tradicionalmente se dice que el encuadre se constituye en la medida en que se definen. Y con esto voy definiendo ya los aspectos que constituyen al encuadre. Lugar, tiempo, roles y honorarios. Dentro de esos grandes tópicos, lugar, tiempo, roles, honorarios, se despliegan un conjunto no menor de temas y debates. Cada una de estas variables, por ahora esquematizadas como 4 variables, requiere de una rigurosa consideración y se puede adelantar que cualquier omisión, imprecisión, ambigüedad en el pensamiento respecto de ellas puede traer aparejado un abanico más o menos amplio de problemas para el análisis. Es decir, entonces, la invitación que les hago yo es a pensar el lugar, el topos, ¿no? El dónde ocurren las cosas, bajo qué vía ocurren las cosas. El tiempo, el dinero, los roles de uno y otro, como variables a establecer no estereotipadamente, sino reflexivamente. Es decir, como pensamiento clínico. Voy a tratar de lanzar algunas coordenadas muy generales de problemas asociados a cada uno de estos 4 elementos y podremos ir cerrando por hoy quizás con algún comentario o pregunta. Entonces, voy a hacer quizás un poquito más como, como de barrido, ¿no? Porque me encantaría como al menos en esta primera clase alcanzar a dar así como los elementos básicos de estos 4 aspectos. Capaz que no alcance, pero voy a intentar. Respecto del lugar, y la semana próxima ahondamos y vemos algunas citas de paper. Respecto al lugar, en la historia del psicoanálisis, fíjense ustedes que los lugares para desplegar un análisis han sido múltiples. Andando a caballo, caminando por el parque, Freud hablando con el padre de un niño, vía epistolar, Freud con Fliess, leyendo un historial, formando psicoanálisis aplicado. Es decir, las vías, digamos, ¿no? Los lugares por donde ha circulado una lectura de una textualidad, digamos, susceptible de ser leída en clave psicoanalítica, han sido muchos. ¿Por qué un salón o un setting con un diván termina siendo, entre comillas, la condición más favorable? Tiene una historia institucional también, ¿no? Tiene una historia técnica, tiene un cierto reservorio biomédico, tiene ciertos aspectos de a lo mejor de la Viena de Freud, quién sabe, pero finalmente hay una historia del lugar en psicoanálisis,
de por qué ahí y no en otro lugar. Y es importante saber que ha sido heterogéneo y ha sido múltiple a lo largo de la historia. La ética que a mi juicio debe imponer la forma del lugar, la decisión del lugar, es la más idónea. Nuevamente, vuelvo a lo primero que les dije, la más idónea en función de las coordenadas de realidad de ambos, para desplegar las mejores condiciones para el despliegue del material inconsciente. Es decir, dónde o la vía de encuentro dada nuestra realidad. Es decir, si tú vives en Berlín y yo vivo en Punta Arenas, bueno, quizás la vía telemática es la única posible. Ya. La realidad impone que es mejor. Pero ¿será mejor por teléfono? ¿Será mejor escribirnos por mail? ¿Será mejor vernos por videocámara? ¿Será mejor solamente escucharnos por audio? ¿Qué será mejor? Pero el mejor es en función de qué. ¿Qué creemos que es la habilitación del material? La función de habilitar un material. Entonces, el dónde responde a esas dos coordenadas, las coordenadas de la realidad. Por realidad, entiéndame algo muy burdo, ¿no? Como esto que decía yo, Berlín, Punta Arenas, o estamos a 3 cuadras de distancia, por ahí ven a mi consultorio, no tengo horarios para ir, bueno, quizá, etcétera, realidad. Pero dentro de esa consideración, la mejor condición de posibilidad. Ahora, mejor condición de posibilidad depende también de qué entendamos por inconsciente. Bien. Tenemos que dentro del espacio, te veo con inquietudes, Franco, pero te pido inhibirlas porque si no, no llego ni a la esquina. Sí, no, es que me vino, escuchándote, me vino la idea de cuando Freud va con Sandor Ferenczi hablando, haciendo su sesión, pero van paseando cerca de la casa de Freud. Y claro, Sí, y yo pensaba ahí, las condiciones de análisis en esa situación genera que Ferenczi le diga ciertas cosas a Freud que, que tal vez en la casa de Freud, en el diván de Freud, no iban a surgir. sí. Y viceversa. Claro, por lo tanto, ¿cómo saber qué condiciones son las más idóneas para que lo inconsciente pueda aflorar? Esa es una pregunta. O sea, Franco, efectivamente, mis reflexiones están atravesadas por lo que acabas de señalar. Eh, y que además en no todos los casos va a ser igual. Lo único que yo podría señalar respecto de una coordenada metapsicológica muy general es que un ambiente resguardado de privacidad, intimidad, regularidad, sustrae, por ponerlo en la tópica freudiana de la interpretación de los sueños, el polo motor y la percepción hacia las coordenadas de la realidad exterior que ponen al yo en alerta a los estímulos. Es decir, yo voy, en la medida que voy caminando por un parque, tengo que estar atento a la coordinación motriz, tengo que estar atento a que no me atropelle la micro. Por ahí hago asociaciones que están comandadas porque pasó un pajarito, entonces dije pajarito, pero en realidad no tiene que ver con ningún pajarito que no sea ese. Entonces, por ahí efectivamente, por eso es que quizá un lugar, abre comillas, más resguardado a la intimidad, o eventualmente hay personas que no lloran en público, supón tú, ¿no? Y que entonces, eventualmente, cierto despliegue de material asociativo no va a aparecer bajo condiciones de exposición, etc. Sí, hay ciertos precipitados que van haciendo que se vaya eligiendo sistemáticamente la predilección por ciertas coordenadas, ¿no? Y no por otras. Si me preguntas si en el lugar está el que algo sea psicoanalítico, te diría no. O sea, no es más psicoanalítico que alguien esté en un diván 3 veces por semana siendo escuchado por alguien que verse una vez al mes caminando en un parque. ¿Por qué digo que no es más psicoanalítico eso? Porque lo psicoanalítico es la lectoescritura del material, no las condiciones de trabajo. Ahora, eso no significa que no hayan mejores o peores condiciones para un material, que lo constituyan y que lo habiliten de mejor manera. Pero eso no es lo psicoanalítico, por lo contrario, nos quedamos como Hollywood, ¿no? Que cree que hay
un psicoanalista porque hay un tipo vestido de negro sentado atrás diciendo, a lo mejor está usando cualquier porquería, ¿me entiendes? ¿No? Ese encuadre de alguna manera imaginativo, yo digo, bueno, tenemos que pensarlo eso, ¿no? En un sentido crítico. Bueno, el lugar puede ser un lugar que tú lo puedas pensar como institucional o como particular, es decir, no sé cuántos de ustedes han trabajado en instituciones de salud pública, por ejemplo, pero allí uno no tiene un lugar, encuentra el box que está de turno, a veces tienes que terminar atendiendo en el patio, a veces el box que tenías ya no está porque se hizo un taller de no sé qué. Efectivamente, el lugar ahí además está atravesado por imaginarios institucionales, no solo tu consulta. Si tu consulta está en tu casa o está en un lugar X, si la compartes con otros profesionales o no, nada de eso es neutral. Todo en algún punto es potencialmente significante. ¿Mm? Y la otra distinción que voy a hacer en este binomio institucional particular es presencial remoto. O si ustedes quieren, copresencia tridimensional o copresencia virtual. Para subvertir un poco la idea de que no habría presencia en lo virtual. Quizás presencia es un fenómeno que pasa por otras coordenadas que no son espacio-temporales. Ahí hay un tema, digamos, filosófico, epistemológico, pero me entienden, ¿no? La diferencia entre la vía telemática o la vía de copresencia de los cuerpos en el consultorio. Y quiero plantear esas diferencias porque tienen diferencias que son no solo técnicas, que tendremos que pensarlas también, sino también variables metapsicológicas. Con metapsicológicas quiero decir alucinación negativa, coordenadas de realidad, percepción, una serie de cosas metapsicológicas en un sentido freudiano que son distintas en la consulta que en la vía telemática. Cómo interpretar las fallas del dispositivo, por ejemplo, de la red de Internet, que están por fuera, entre comillas, de las fallas de la escucha, pero entran dentro del caso. Son variables del encuadre que van a constituir en inmanencia el material del caso y que hay que considerarlas no como externalidades, sino como parte de lo que constituye el caso. Evidentemente no da lo mismo trabajar en una consulta hecha mierda que en una consulta resguardada y cuidada. Lo mismo es si voy a trabajar telemáticamente, no es lo mismo tener una cámara decente, un internet relativamente estable, que algo que está va a generar otras condiciones. ¿Entiendes? Tener una mejor cámara o mejor audio te vuelve mejor psicoanalista, no, pero quizás te permita escuchar más cosas. Entonces, por ahí va, eso es muy sencillo. Bueno, la variable de los tiempos, la voy a dejar anunciada simplemente en 4 puntos respecto al tiempo, ¿no? Para honrar vuestro tiempo, que ya son las 9, voy a plantear solamente estos 4 elementos, enunciarlos. Y después seguimos con los otros 2 elementos del encuadre que no mencioné, honorarios y roles. En la variable tiempo, habría que considerar, la variable tiempo resulta ser mucho más compleja de lo que parece e incluye las siguientes coordenadas. La primera sería la duración de la sesión, si es fija o es variable. Es decir, si siempre durará en torno a los 40, 30, 20, 45, 50, una hora y media, ¿no? ¿Cuánto? Pero fijo, o si es variable en función de qué. Ahí ustedes ya sabrán la larga historia entre Lacan y la IPA, pero quiero pensarlo más allá de esas rivalidades institucionales, cuál es la lógica que estaría a la base y cuáles son los riesgos de una cosa y de la otra. La duración del tratamiento, propiamente tal. Los criterios de finalización y de interrupción, por lo tanto, de un análisis. Y la típica pregunta que muchas veces la habrán escuchado, ¿y cuánto va a durar esto, no? Si acaso eso es anticipable, como lo haría una psicoterapia breve o estratégica, o no es anticipable. ¿Qué ansiedades abre en el paciente decirle, mira, no sabemos cuánto va a durar? ¿Cómo se comunica eso?
para que aparezca como algo ético y no como un abuso de poder, por ejemplo, ¿no? Te voy a tener aquí retenido para siempre. Es decir, hay una estrategia de cómo comunicar ciertas preguntas que al mismo tiempo son de establecimiento de encuadre, pero que también son lecturas interpretativas de la demanda. O sea, están en el entrecruzamiento entre el esclarecimiento del encuadre y la interpretación. Están en ese maridaje. Algunas cosas como estas, por ejemplo, ¿cuánto va a durar el tratamiento? Uno podría decir, ¿por qué quiere saber eso? ¿No? ¿Tiene ansiedad? O no, es que sabe que la última vez estuve en un análisis de 15 años y la verdad no llegué a ningún sitio. Ah, bueno. Entonces quizás la pregunta era otra, no es cuánto va a durar, es como usted tiene alguna teoría de fin de análisis, cree que me puede ayudar, quizás es la pregunta, no es cuánto va a durar. Entonces, por eso voy, que hay cosas que tocan entre el encuadre y una lectura de la transferencia. Casi todas las variables, en todo caso, del encuadre están atravesadas por este maridaje. Entonces, ¿cuánto dura la sesión? ¿Cuánto dura el tratamiento? Las vacaciones, como un elemento importante de pensar dentro del encuadre. Las vacaciones del paciente y las vacaciones del analista. ¿Se avisan, no se avisan, se pagan, no se pagan? ¿Con cuánta antelación? ¿Cuánto tiempo sería ético interrumpir con un análisis? ¿En ese tiempo se deja en manos de otro profesional o no, según el caso, nunca? ¿Qué pasa con las sesiones cuando el paciente ya sabe que te vas de vacaciones o cuando vuelves? ¿Cómo eso se puede absorber en la lectura de la transferencia? La clave más como kleiniana de la envidia, el ataque al vínculo, etc. Me parece que es todo un elemento que tiene que ver con la temporalidad también. Y que es poco pensada, es menos pensada que las dos primeras. Y lo otro es las ausencias o atrasos. Atrasos y ausencias, diría yo, ¿no? Las faltas a sesión. Y sobre todo, cómo pensar eso en la correlación con el factor pago de honorario. Cómo se delimitan esas dos cuestiones. La sesión que viene me comprometo con ustedes a hablar justamente de estos 4 aspectos. No solo de estos 4 respecto del tiempo, sino de los 4 aspectos que tienen que ver con honorario, lugar, roles, temporalidad. Y desplegarlo profundamente y traer los dilemas que yo me he encontrado como más problemáticos en los cuales hay que tomar posición. ¿Sí? Al menos en términos generales, y después veremos en el caso a caso qué se puede hacer y para eso está la supervisión. Respecto de los roles, en todo caso anticipo que va a tener que ver un poco como con la regla fundamental y la distribución de la función analítica y la función analizante. Y el honorario, la gran pregunta es ¿qué es lo que se paga en psicoanálisis? ¿Se paga el tiempo? ¿Se pagan los resultados? ¿Se paga el proceso? ¿Se paga la sesión a sesión? ¿Cómo se paga? ¿Qué pasa si no se paga? ¿Todos los pacientes pagan lo mismo? ¿Por qué? ¿Cuánto vale mi trabajo? El analista ahí tiene que pensar la función significante inconsciente del dinero, o también pensarse como trabajador social, cómo correlaciona esas dos variables, ¿no? La economía política y la economía pulsional, ¿no? En el factor valor-trabajo, Marx, Lacan, en fin. Van a aparecer varias cosas ahí en esto del honorario. También experiencias de gratuidad y otras que bajo algunos encuadres sería impensable como algo analítico, pero veremos que también en cierta psicología del don hay otros modos de pago y de pérdida. ¿Qué pasa de alguna manera si es que yo regalo una sesión gratuita y el paciente eventualmente se siente culpable porque no tiene cómo retribuir eso, entonces se va? ¿Qué pasa si yo no cobro honorarios y porque no cobro honorarios no estoy pudiendo pagar los mínimos? ¿Cómo resguardo de la transferencia negativa hacia mis pacientes? Entonces, ahí van apareciendo problemas clínicos que son súper interesantes. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta o comentario final? Y nos despedimos por hoy. Les pido disculpas si no alcancé a desplegar todo, pero bueno, es un work in progress esto, ¿no?
De última, yo quería preguntar dos cosas. Primero, si hay alguna posibilidad de pasar capaz alguno de estos papers que vos querías contarnos, como para, no sé, nosotros ir adelantando por las dudas de que algo no se llegue a abordar. Y por otro lado, si todas estas cuestiones de tiempo, honorarios, roles, bueno, no sé si roles, pero capaz tiempo y honorario es algo que acá por lo menos en la atención pública que tiene, o sea, que es gratuito, por lo menos yo ahora soy estudiante, estoy haciendo las prácticas y se saca un turno, vas, muchos no van, muchos, yo pude ver cómo me contaba el psicólogo de la unidad sanitaria, que muchos no sé si no se enganchan, pero no llaman a la hora de cancelar, no suelen avisar, perdón, sí suelen cancelar, suelen dejar directamente. Le pregunté si había algo en relación a esto de que no se paga, porque en la consulta privada vos, si faltás, tenés que abonar igual, y eso en algún momento capaz dice, termina enganchando como diciendo, bueno, listo, no falto más, por lo menos por ese motivo. Pero, no Sí. sé, sí como nosotros lo vamos a abordar más en el ámbito privado, o si lo vamos a pensar en general. No, yo pretendo pensarlo, ojalá. Lo que pasa es que también el factor tiempo cronológico de los encuentros quizás no nos permite detenernos en todos los temas que se podría, lo cual muestra que efectivamente el encuadre da para más cosas de las que uno supone. Pero efectivamente, no sé si es Juliana o Juliana. Eh, Juliana. Juliana. No sé, Juliana, si tengamos tiempo de profundizar, pero yo sí diría que hay diferencias en dispositivos de atención pública y más aún si son gratuitas o mediatizadas por el Estado. No solo en lo que respecta a los honorarios finalmente que apercibe el profesional tratante, sino también en cuestiones como la demanda, el deseo, la transferencia, la adherencia al tratamiento, la implicación, ¿no?, con el profesional en la experiencia. Si no viene este y viene cualquier otro, soy un N+1 en una secuencia estatal. Es decir, cómo el dispositivo como tal predispone ciertos emergentes clínicos y no otros, ¿sí? Sí. ¿Y cuáles son el conjunto de maniobras que de alguna manera uno tiene inserto en esos dispositivos para justamente favorecer un trabajo psicoanalítico, que sabemos que es un poco más difícil de instalar? Sí, ¿Mm? en el caso de esta Ahora, no práctica, creo necesariamente que sea sí, por la gratuidad, pero es un elemento a pensar. sí. Sí, a mí me respondió, yo se lo pregunté y me respondió de la misma manera, pues justo el primer día de práctica fui y no fue nadie, faltaron todos. Y bueno, le pregunté y me respondió lo mismo que vos. Yo porque vengo, viste, así como más con librito, teoría, y bueno, estoy recién encontrándome con todo esto que es distinto muchas veces. Pero bueno, también se veía esto que contabas vos de, al ser una institución, no sé, un día hice la práctica, yo nunca me quedo sola, sino que yo estoy al lado suyo, y estábamos en el consultorio de pediatra, en otro momento fuimos a una parte más de administración, y así íbamos como rotando en función de cuál era el lugar disponible, y hay un montón de cuestiones del encuadre que, bueno, no sé cómo se piensan en estos lugares. Sí, sí. Lo que sí te respondería es que sí son pensables. Quizá el margen de maniobra que tú puedes calibrar es menor. Y hay otros que habrá que, por lo tanto, prescindir de la maniobra, pero no dejan de ser leídos. Es decir, que sí se pueden absorber en el caso. Y que hay modos de establecer adherencia que quizá no están tan favorecidos por esas variables de encuadre, pero que sí se pueden absorber. Si es que uno tiene una teorización de esos problemas, que suele en esos espacios no haber espacio psíquico para pensar siquiera esos problemas, ¿no? Pero yo estoy absolutamente convencido de que sí, que se puede trabajar psicoanalíticamente y que a pesar de que esas variables no pueden ser del todo controladas por el analista, de todos modos uno puede tener una lectura analítica de esas variables, ¿sí?, que constituyen el caso y que te permitan trabajar. Entonces sería súper valioso para nosotros como grupo que a lo mejor trabajáramos algo de eso en los espacios de supervisión. Algo de experiencia he tenido también en espacios de atención pública. También he tenido experiencia de muy bajo honorario en la consulta particular, pero ahí igual es distinto. Porque aunque se trabaje con bajo honorario, de todas maneras hay otras coordenadas que uno sigue controlando que es distinto en el dispositivo institucional.
Más aún cuando uno pasa ahí a ser un funcionario del Estado, que ojo, no es menor en la transferencia. Bueno, no sé si alguien más, creo que ya estamos en tiempo, pero si alguien tuviera alguna urgencia de esas que intempestivamente irrumpen la toma, si no nos vamos despidiendo. Bien. Bueno, Valeria, muchísimas gracias nuevamente por habilitar este espacio. Nos encontramos la semana que viene, 19 horas. Y bueno, muchísimas gracias y yo me comprometo a dejar por el WhatsApp grupal la literatura sugerida, la bibliografía. Hicimos. Gracias, Rodrigo, y gracias a todos. Ahí justo Caterina comenta alguna lectura sugerida para la próxima semana. Por ahí, bueno, lo hablamos en el grupo de WhatsApp, quizás puedes compartir algo. Sí, les voy a dejar por esa vía o les pido que me escriban el mail ahí, se las envío por mail, pero de todas maneras en la semana me encargo de hacerles llegar el material y de alguna manera sugerirles 2 o 3 como prioritarios. Buenísimo. Gracias, Rodri. Vale, que tengan linda tarde, linda noche, donde quiera que estén. Buenas Abrazo. noches. Chao, Chao. muchísimas gracias. Hasta la próxima.